tercero, en esta nueva semana, en nuestra aventura. Vamos a ver en qué consiste la oración y cuáles son las partes de la oración. ¿Están preparados? Vamos a iniciar con esta aventura. La oración es un grupo de palabras, un conjunto de palabras que están ordenadas y que comunican un mensaje con sentido completo. Quiere decir que es un conjunto de palabras que me indican, que me informan. Generalmente inician con o deben iniciar con mayúscula y terminar con puntos. Deben tener sentido, es decir, que comprendamos lo que nos quiere decir. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones, como por ejemplo, los niños están estudiando en casa. Mi hermano está fuera del país. Espérenme, corro un poquito, mis niños. Camila juega todo el día. O también, por ejemplo, mi gato está en el tejado. Son conjunto de palabras, pero que tienen sentido. Las oraciones están formadas por dos partes. Vamos a ver cuáles son esas dos partes. ¿Me acompañan? Y nos bajamos. Bueno, mis niños, aquí tenemos las partes de la oración. La oración se divide en dos partes, sujeto y predicado. Para comprendamos un poquito mejor en qué consiste cada uno, vamos a ver un ejemplo con una oración para comprender qué es el sujeto y qué es el predicado en la oración. Perdón, mis amores, me voy subiendo un poquito para que puedan ustedes ver. Tenemos esta oración que dice: Lucía estudia pájaros en la selva. Lucía es el sujeto. ¿Por qué es el sujeto? Porque es de la persona que estamos hablando en la oración. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está estudiando? Lucía. El sujeto es la persona o el animal de quien estamos hablando. Ese es el sujeto. Y el predicado es lo que nos indica qué está haciendo el sujeto. Entonces, para identificar cuál es el predicado, preguntamos qué está haciendo. ¿Quién es? ¿Qué hace Lucía? Lucía estudia los pájaros en la selva. Ese sería el predicado. Y para identificar el sujeto, primero tenemos que identificar el verbo en la oración. ¿Cuál es el verbo en la oración? Recordemos, mis amores, que eso lo vimos del periodo pasado. El verbo en la oración es la acción. Los verbos son las palabras que me indican acciones. En este caso, el verbo es estudia. Entonces, para identificar cuál es el sujeto, preguntamos: ¿quién estudia? Lucía. ¿Quién? Le preguntamos al verbo y ahí nos identificamos cuál es el sujeto. El sujeto puede estar, como en este caso, que solo es el nombre de Lucía, o pueden ser varios nombres, o puede ser un pronombre. Por ejemplo, él camina en la mañana. ¿Quién camina? Él. Él sería el sujeto. Pero tanto el sujeto y como el predicado tienen dos palabras muy importantes que se llaman los núcleos. El núcleo es la parte más importante, sea del sujeto o del predicado. Es decir, en una oración encontramos el núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Vamos a ver cuál es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante y puede ser un sustantivo. Recordemos, mis amores, que son los sustantivos. Son aquellas palabras que me nombran personas, animales, cosas o lugares. O un pronombre, que esos pronombres también los vimos, que puede ser yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Cualquiera de esos es el núcleo del sujeto. Vamos a ver ejemplos con núcleo del sujeto y con el sujeto. ¿Me acompañan? Vamos a verlos. Espérenme, corro para que ustedes lo puedan ver muy bien. Vamos con la primera oración. La niña camina en el parque. ¿Cómo identifico yo cuál es el sujeto o hasta dónde me va el sujeto? Entonces, buscamos el verbo. Primero buscamos el verbo, es decir, la palabra que me indica la acción en la oración.
En este caso es camina porque me indica una acción. Y nos preguntamos, ¿quién camina? La niña. La niña es el sujeto. El sujeto. ¿Y cuál es el núcleo? Es el sustantivo o el pronombre. En este caso, niña es el sustantivo, es decir, que niña es el núcleo del sujeto. La niña es el sujeto y el núcleo del sujeto es niña. Ahora vamos con la siguiente frase. El computador es nuevo. Identificamos el verbo. ¿Quién es nuevo? Ah, el computador. El computador es el sujeto. Es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es la persona, animal o cosa. En este caso, es computador. La palabra computador es el núcleo del sujeto en esta oración. Vamos con nuestra siguiente frase. Nuestra siguiente oración. Ellos fueron a jugar. Identificamos el verbo. Fueron. ¿Quiénes fueron? Ellos. Ellos es el sujeto en la oración, porque ellos fueron los que fueron a jugar. Ellos es el sujeto. Y como es un pronombre, este es el núcleo. Es decir, esta palabrita es tanto el sujeto como su núcleo. Aquí en la siguiente, Camila toma café en la mañana. Identificamos primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Toma. ¿Quién toma? Camila. Es decir, que Camila es nuestro sujeto. Y el núcleo del sujeto es el sustantivo, en este caso, Camila. Ahora nos vamos con los ejemplos del predicado. Pero el predicado, pues ya me corro. El predicado también tiene un núcleo, que es la palabra más importante del predicado. Y el núcleo del predicado siempre es un verbo conjugado. Eso lo vimos el periodo pasado, mis niños. Entonces, el núcleo del predicado es el verbo. El núcleo del sujeto es el pronombre. Entonces, vamos a recordar. Núcleo del sujeto, pronombre o sustantivo. Núcleo del predicado es el verbo. Pero vamos a ver ejemplos para que nos quede más clarito qué es eso del núcleo del predicado. Vamos a ver. Volvemos con las oraciones del sujeto. Aquí dice, la niña camina en el parque. ¿Cuál es el predicado? Entonces, identificamos el verbo. A partir del verbo, camina en el parque es el predicado. El resto de la oración es el predicado. Aquí tenemos, ¿y cuál es el núcleo del predicado? Pues es el verbo. Verbo es el núcleo del predicado. En este caso es camina, porque camina es el verbo. Vamos con nuestra siguiente frase. El computador, nuestra siguiente oración, perdón. El computador es nuevo. ¿Cómo identificamos dónde inicia el predicado? Inicia donde está el verbo. En este caso es el verbo. Es nuevo. Todo el resto de la oración es el predicado. Todo esto es el predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El verbo. En este caso es. Vamos con nuestra siguiente oración. Ellos fueron a jugar. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos dónde inicia el predicado? Donde inicia el verbo. A partir de donde está el verbo, el resto de la oración es el predicado. Entonces, fueron a jugar es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo, en este caso, fueron. Vamos con la última, ya me corro.
Camila toma café en la mañana. ¿Cuál es el verbo toma? El resto. Toma café en la mañana es el predicado de la oración. Todo esto es el predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? La palabra más importante es el verbo. En este caso, toma. Bueno, mis niños, vamos a ver si nos quedó bien clarito lo del núcleo del sujeto, núcleo del predicado, cuál es el predicado, cuál es el sujeto, con la siguiente actividad. Bueno, mis niños, vamos a ver si nos quedó bien claro en qué consiste. Dice, arrastra cada oración al contenedor adecuado. Entonces, vamos a leer las oraciones. Manuel y Gabriela cabalgaron como auténticos jinetes. La siguiente oración dice, mis amigos comen dulces todo el día. Y la siguiente oración dice, Francisco y sus amigos fueron a la playa a cabalgar. Aquí nos dan las pistas para saber cuál oración va en cuál contenedor. Vamos a leer la primera pista. El núcleo del sujeto de esta oración es amigos. Recuerden, mis niños, que el núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre y el núcleo del predicado es un verbo. Vamos a identificar en cada oración cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Vamos con la primera. Manuel y Gabriela cabalgaron como auténticos jinetes. ¿Quién identificamos el verbo? El verbo es cabalgar. ¿Quiénes cabalgaron? Manuela y Gabriela. Manuela y Gabriela en este caso sería el sujeto. ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto? Pues Manuel y Gabriela. Cabalgaron como auténticos jinetes sería el predicado de la oración. ¿Cuál es el núcleo del predicado? En esta ocasión, cabalgaron es el núcleo del predicado. Vamos con la siguiente. Mis amigos comen dulces todo el día. ¿Quiénes comen? Mis amigos. Es decir que mis amigos es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Amigos. El predicado es comen dulces todo el día. Comen sería el núcleo del predicado porque es el verbo, es decir, la acción. Recuerden, mis niños, el verbo es la palabra que me indica acción. Vamos con el siguiente. Francisco y sus amigos fueron a la playa a cabalgar. ¿Quiénes fueron? Fueron Francisco y sus amigos. Francisco y sus amigos sería el sujeto y fueron a la playa a cabalgar el predicado. El núcleo del sujeto es Francisco, amigos, y el núcleo del predicado fueron. Ahora sí vamos ya más clarito, vamos a ver cuál va. Dice que el núcleo del sujeto de esta oración es amigos. Entonces busquemos en cuál oración está amigos en el sujeto. Tenemos esta y tenemos esta, pero aquí tenemos a Francisco y amigos. Entonces, el núcleo del sujeto acá sí es solo amigos. Entonces, esta oración iría aquí. Vamos a ver si nos quedó bien. Ahora aquí me dice que el núcleo del predicado de esta oración es cabalgaron. Recordemos que el núcleo es la palabra que me indica acción. Aquí está cabalgaron. El núcleo es el verbo. Y por consiguiente dice que el núcleo del predicado de esta oración fueron. Fueron es el verbo. Ese es el núcleo del predicado. Vamos a ver si nos quedó bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Correcto, nos quedó bien. Ahora, mis niños, vamos a ver un poquito de videíto para que nos quede más claro qué es el sujeto y el predicado. ¿Listo? Vamos a verlo. Conjunto
de palabras con sentido completo. Ellos están celebrando un cumpleaños, es una oración. ¿Cuántas partes será? Sujeto, persona o animal, cosa que realiza la acción. Predicado, acción que realiza el sujeto. Vamos a ver ejemplos. Yo, sujeto, estoy caminando. Predicado. Espero que les haya quedado bien claro en qué consiste el sujeto y el predicado. Por cualquier cosa estaré pendiente para atender todas las dudas. Bueno, mis niños, a continuación encontrarán lo que deben copiar y al final unos jueguitos de aplicación. ¿Listo, mis niños? Nos vemos hasta una próxima clase.